Menor de 1 centímetro no la vamos a hacer ventana. Se hace seguimiento con ecocardiografía. Si el paciente permanece estable y el daño pericárdico no aumenta más de 1 centímetro, se sigue con manejo conservador. Diferente es cuando se hace el eco y el daño pericárdico es mayor de 1 centímetro. Ahí sí hacemos ventana. Hacemos ventana ya vía abierta por abordaje subtifoideo. Uno mete por detrás del esternón, llega al pericardio, lo abre, o se hace por vía laparoscópica. Va a salir positivo porque sale sangre. Entonces, ¿qué hace así? Ya antes, lo que les comentaba a ustedes, antes no teníamos ventana y hacíamos toracotomía. Muchas veces entrábamos y había una herida de pericardio o había una lesión tangencial de corazón que no necesitaba ningún tipo de manejo y había sangrado. Entonces lo que se hace es, se mantiene está estable, se abre el pericardio y se hace un lavado con solución salina, con 1000 cc de solución salina. Tibiecita para que no la mete agua fría, pues. Y uno mira, y si el paciente no sangra más, quieto, pare de contar, hasta ahí llegó. Cierre y observación y seguimiento. Si usted lava, pero persiste con sangrado, ahí sí hay una lesión, entonces ahí sí hay que intervenir el paciente. Se hace esternotomía o se hace toracotomía de acuerdo al tipo de localización de la lesión, ¿no? Ya lo depende de la parte de cirugía. ¿Qué hace el cirujano en quirófano? Trata de estabilizarlo. Si el paciente se estabiliza, le hace un eco también. Y hace casi el mismo proceso. Si es que no estabiliza, no anticlava toracotomía. Lo que sí es claro es que el eco subtifoideo, que hace parte del ECOFAS con ventana pericárdica, desplazó ya la ventana pericárdica. Sí, o sea, el eco es en este momento el gol estándar. Ese es el cambio que hubo en herida precordial. Es que ya siendo positivo no es indicación de toracotomía. Positivo y cualquier el tamaño y la estabilidad depende del lavado. Y hay variables, ¿no? Hay gente que lavan y lleva mucho tiempo con la herida, de pronto van a lavar y va a producir mucho sangrado, salen coágulos y todo, pero el permanece estable. Y no hay más sangrado, el manejo sigue siendo conservador. No sé si les queda claro esto. Lo de los exámenes, la evaluación clínica es importante. No falta la entrada de Beck. Acuérdense que no más del 40% de los pacientes tienen entrada de Beck. Es que son la ingurgitación, los ríos cardíacos velados y la hipotensión. Existe la diferencia de pulso, que es la diferencia de presión arterial sistólica, disminución de la presión de pulso. Usted empieza a manejar la presión arterial sistólica y diastólica viendo cómo se va mermando. 140-80, 130-90, 110-100. Eso es disminución de presión de pulso. La diferencia del pulso paradójico, de acuerdo a la frecuencia, aumenta la presión central o la entrada de Beck, pero no siempre falta entrada de Beck. Entonces, esa es la precordial. No se asuste, lo más importante es la hemodinámica. Muy claro lo dijo la doctora, penetra o no penetra, penetra cuando pasa la fascia torácica superficial. Si sea TLS, hay una fractura de costilla o una fractura de esternón. Esos son los 3 criterios de penetración al tórax. Y posterior es la fascia torácica posterior. No sé, entonces, ¿les queda claro hasta ahí? Sí, doctor. Bueno, entonces sigamos pues. ¿Con qué siguen? Listo, entonces ahora vamos a hablar de las lesiones en el área toracoabdominal. Vamos a hablar pues de esta parte delimitándola por el diafragma, que sabemos que la inserción de en la parte anterior es más alta, más cefálica que su inserción en la parte posterior. A nivel anterior va a estar insertado en el cuarto espacio intercostal y nosotros podemos tomar como línea anatómica la línea intermamilar y va a ir hasta el reborde costal anterior. En la parte posterior vamos a tener como referencia la línea subescapular y va a llegar hasta el reborde costal inferior. Como observamos en el mecanismo ventilatorio de la respiración, pues la posición del diafragma va a ser variable. Entonces, durante la expiración forzada va a alcanzar una ubicación hasta el quinto espacio intercostal anterior y en la parte de la inspiración profunda va a extenderse hasta el borde inferior de la reja costal. Esto es importante diferenciarlo porque cuando ocurre una lesión en el área toracoabdominal van a ocurrir pues posibles lesiones también de órganos que están en la parte abdominal. Entonces, dependiendo de esto, que es importante, podemos nosotros evaluar qué lesión puede estar causando el paciente. En cuanto a la fisiopatología,
pues por las diferencias de presiones que encontramos en el tórax y el abdomen. Son muy importantes porque en el tórax vamos a encontrar que su presión oscila entre menos 5 y menos 10 centímetros de agua, mientras que en el abdomen pues oscila entre más 2 y más 10 centímetros de agua. Esto es súper importante porque cuando ocurre una lesión en el diafragma, hay un alto riesgo de que ocurra una herniación de las vísceras abdominales. Principalmente nosotros debemos de buscarlo en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque en el lado derecho usualmente pues el hígado va a hacer un efecto como de tapón, como protegiendo esta parte si hay una lesión en el diafragma, y pues va a evitar que las vísceras se hernien por aquí. Entonces siempre debemos de pensar, y esto es lo más importante de las lesiones en esta área, de descartar que el paciente no esté teniendo una herniación. Dale a la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante esto? De la incidencia global, los traumatismos mayores en el área toracoabdominal ocurren el 25 al 30%, y de estos el 67% son por lesiones penetrantes, en menor porcentaje las lesiones contusas, que son en un 33%. A nivel mundial, la mayor ocurrencia es por arma de fuego, hasta un 40%, y por arma cortopunzante un 5 al 10%. Pero esta estadística pues a nivel local varía, ya que frecuenta más las lesiones por armas cortopunzantes. Entonces, ¿qué debemos de tener nosotros en cuenta? Principalmente cuando ocurre una hernia diafragmática, no todos los pacientes van a presentar síntomas. El 24% de esos pacientes pueden ser asintomáticos, y nosotros debemos de tener aquí mucha precaución en no darle egreso a un paciente en el cual no se ha descartado del todo una lesión diafragmática que pues puede cursar con una hernia, porque ese paciente posteriormente se puede complicar y pues tiene un alto riesgo de mortalidad. Principalmente cuando la hernia está encarcerada en una mortalidad del 20%, y si está estrangulada puede llegar a una mortalidad de hasta el 80%. Entonces, aquí como lo que más me interesa que quede claro es siempre buscar lesión en diafragma, que nosotros podamos ubicar dónde está esta lesión y pues evidenciar si está herniado o no la parte de los intestinos. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les mencioné anteriormente, como compromete tanto el área del tórax como el área del abdomen, van a haber unos órganos que se van a ver comprometidos. En primer lugar, el hígado, que pues está en una incidencia del 42.3% de ocurrencia, y posterior a el diafragma, en un 27.6%. Por eso debemos siempre pensar en buscar las lesiones tanto en el hígado como en el diafragma. La presentación clínica usualmente de las hernias van a variar dependiendo la línea temporal. Entonces, si el paciente es un paciente agudo que llega pues politraumatizado, vamos a encontrar que principalmente aquí lo que va a ocurrir más que una hernia va a ser un desprendimiento diafragmático. Estos principalmente ocurren pues por traumas contusos. El paciente puede presentar emesis, epigastralgia, dolor en los hombros, disnea, y vamos a ocultar peristaltismo en el tórax. Esto pues es un criterio de cirugía urgente, porque quiere decir que el área de el intestino está en el área torácica. Ya en cuanto a la presentación latente, pues es una aparición más progresiva. Vamos a encontrar en el examen físico una matidez a la percusión en el tórax, una disminución del murmullo vesicular, el paciente puede cursar con dificultad respiratoria y pues dolor torácico, dolor abdominal. Y ya en el paciente que viene con una clínica obstructiva, vamos a encontrar pues que eso es algo más crónico. Como les mencionaba, ya probablemente los pacientes que no se les descartó esa esa lesión diafragmática y van a llegar ya con una hernia crónica, esas pueden presentar sangrados digestivos, la hernia puede estar estrangulada, puede presentar isquemia, hasta perforarse. Entonces siempre debemos de evaluar estos signos en el examen físico. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué imágenes diagnósticas vamos a emplear para el trauma toracoabdominal? Principalmente vamos a evaluar con radiografía, con una tomografía, con el ecofaz que pues mencionó el doctor, y dependiendo de los hallazgos pues vamos a definir qué conducta se dará. En cuanto a la radiografía, debemos de tener en cuenta que esta imagen pues en el 50% de los pacientes que tienen lesión en el diafragma van a ser normales. Entonces no nos ayuda a
descartar que el paciente tenga una lesión en diafragma o no. Como pueden ver, la sensibilidad, si sí hay una lesión, es buena, es del 94%, entonces sí nos sirve para confirmar, pero para descartar es muy baja, es una sensibilidad del 30 hasta el 60%. Hay signos que son sugestivos de que pues hay una lesión en el diafragma, los cuales son la elevación del hemidiafragma, ¿sí? Que esté irregular, que haya un desplazamiento del mediastino, que la sonda nasogástrica se observe en el hemitórax, como se puede ver en la imagen que está al lado izquierdo, cuando encontramos borramiento del ángulo costofrénico y pues otros hallazgos como es el hemotórax o la atelectasia. Entonces, si ven en la imagen del lado derecho, ahí podemos ver que en la parte izquierda se observan las asas intestinales. Si nosotros tomamos una radiografía y el paciente tiene este hallazgo, hay que correr a cirugía. Es un criterio de cirugía urgente, cirugía o de urgencia. Entonces, la radiografía nos sirve para confirmar, pero no para descartar. Es decir, si está normal la radiografía y nosotros igual tenemos la sospecha de que esto es una lesión, de que hay una lesión de diafragma, pues no nos podemos confiar solo en la radiografía. Entonces, dale a la siguiente, porque hay más ayudas diagnósticas, como mencionaba el doctor, el FAS o el ECOFAS, en el cual vamos a evaluar que principalmente presencia de líquido. Esto en diferentes zonas, o que pues incluyen tanto el área torácica, el área abdominal y el área pélvica. Entonces, vamos a evaluar la ventana perihepática, buscando el espacio de Morrison, la vesícula y el diafragma. Vamos a evaluar también la parte subsifoidea, que pues comentaba el doctor que lo usamos principalmente para hablar si hay derrame pericárdico, taponamiento cardíaco. También vamos a evaluar la periesplénica. Y por último, la parte suprapúbica. En esta pues vamos a buscar en la parte de la vejiga, en los hombres la parte de la próstata y en las mujeres el fondo de saco de Douglas, si hay líquido presente o no. El ecofase extendido, que pues lo mencionaba también el doc, es esto más la exploración de las partes pulmonares. Entonces vamos a evaluar principalmente las bases en las que si hay un derrame pleural, pues lo vamos a evidenciar por medio de la ecografía. Es muy importante, pues nosotros que ya casi estamos próximos a graduar y los estudiantes, que nos capacitemos en esta herramienta, porque es una herramienta que encontramos en la mayoría de instituciones, a diferencia pues de, digamos, si estamos en un área rural, digamos, no tenemos radiografías o tomografías, entonces podemos pues ayudarnos de la ecografía. Es una manera muy fácil de nosotros guiar el manejo del paciente y pues descartar que tenga o no presencia de líquido. Entonces, pues debemos de capacitarnos principalmente en esta imagen diagnóstica que pues es muy útil. Dale a la siguiente, por favor. En cuanto a la tomografía, esta principalmente la vamos a emplear en el trauma contuso, no tanto en el trauma penetrante. En el trauma contuso, pues tiene un valor predictivo positivo del 83%, pero tiene un muy buen valor predictivo negativo, es decir, del 94% nosotros podemos confiar de que no se observó lesión en la tomografía, pues realmente no hay un desprendimiento del diafragma, no hay como una lesión grave que pues nos alerte y nos confirme eso. En cuanto al manejo inicial, entonces, como ya hemos mencionado, la cirugía inmediata en los pacientes que estén inestables hemodinámicamente, que tengan irritación peritoneal, en los cuales se evidencia lesión visceral, y también en los hallazgos radiológicos, como mencioné anteriormente, presencia de la sonda nasogástrica en el tórax y si se observan las asas intestinales en el tórax. En cuanto al manejo inicial de las heridas penetrantes en tórax, de 2 a 3% de los pacientes, de 2 a 3 de los pacientes que presentan lesiones penetrantes tienen un manejo exitoso con la toracostomía. Entonces, pues, esto es importante, lo menciono principalmente porque nosotros también como médicos generales podemos y estamos en la capacidad de hacer una toracostomía. Entonces, la invitación pues a que nosotros nos capacitemos y entrenemos ahorita que estamos en el internado, aprovechar, aprender a cómo poner un tubo de tórax. Más adelante pues vamos a ver esto. Y es principalmente porque los pacientes tienen un muy buen resultado cuando se emplea la toracostomía. Dale, por favor, la siguiente. Entonces, ¿cuándo nosotros elegimos laparoscopia y cuándo elegimos toracoscopia? Principalmente la laparoscopia la vamos a emplear en pacientes con herida por arma cortopunzante en la región anterior derecha y en las regiones anterolaterales izquierdas. También en los pacientes que tienen neumotórax simples y cuando no hay presencia de hemotórax ni de neumotórax asociado.
En la toracoscopía vamos a emplearla a los pacientes con arma cortopunzante, principalmente en el área posterior izquierda, y cuando hay presencia de neumotórax. También pues esta nos sirve para descartar un trauma cardíaco en el paciente que esté estable, y cuando hay herida del diafragma se debe de explorar el abdomen por medio de la toracoscopía también. Existe una escala que es la AAST. Esta nos ayuda como a clasificar los grados de la lesión del diafragma, principalmente evaluando su longitud. Entonces ahí la tienen, va del grado 1 hasta el grado 5. Y pues esa es una imagen de cómo se ve el diafragma lesionado. Dale, a la siguiente, por favor. Para terminar, pues ya el algoritmo. Dale a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, pues principalmente lo primero, si está estable o inestable, el trauma dependiendo si es contuso o penetrante. Si es contuso, vamos a utilizar la tomografía, que es más específica. Si hay trauma del diafragma, se pasa a cirugía. Y si es penetrante, vamos a evaluar si es por arma cortopunzante, si es derecha posterolateral, vamos a hacer una observación, 12 horas el paciente nada vía oral y las próximas 12 horas el paciente con vía oral, y observamos qué tal el paciente evoluciona. Si la herida es de derecha anterior o izquierda, se puede realizar las imágenes que mencioné y la exploración digital, la cual pues requiere mucho entrenamiento, entonces esto tampoco es... tiene una sensibilidad para descartar que haya lesión del diafragma. Pero si en caso tal, nosotros al explorar de manera digital el diafragma y vemos que hay lesión, pues debemos pasar al paciente a cirugía. Y lo que se busca en la cirugía es simplemente hacer la reparación del diafragma, que pues se lesionó, como se ve en la imagen. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente sección de la parte del tórax. Vamos a hablar de lo que son las lesiones en la zona. Aló. Venga, no hablemos bien porque realmente no comparto el protocolo de toracoabdominal. Ese no es el protocolo de herida toracoabdominal. Es más, de exploración digital, eso no se usa. Sí, hay algunas guías europeas que pues ya la recomiendan, pero las guías americanas no recomiendan la exploración digital. No, eso se hacía antes. Eso se hacía entre los países, yo creo que tampoco se hace ya. Y ha cambiado mucho el manejo en el sentido de que ya se manejan diferente, o sea, las derechas se manejan iguales y las izquierdas se manejan iguales, las dos derechas. En heridas toracoabdominales, indudablemente el riesgo de lesión órgano es el diafragma, y el riesgo exponencial de una herida de diafragma es una herida diafragmática. Y es más, indudablemente la mortalidad, por eso es importante cuando tenga una toracoabdominal nunca romper los protocolos, porque usted lo dijo muy claramente, una herida de diafragma puede ser totalmente asintomática, en un porcentaje casi del 30%. Lo que sí es que una herida penetrante toracoabdominal, se ha calculado que más o menos 40-45% de los pacientes tienen herida de diafragma. Uno no puede dar un diafragma abandonado. Entonces, ¿cómo está el protocolo? El protocolo es si son derechas e izquierdas. Es que anteriormente la anterior derecha manejaba como las izquierdas, no. Ahora antes se manejan las izquierdas como izquierdas, las derechas como derechas. Realmente las que se debe explorar el diafragma son las izquierdas. Las derechas, cuando son por estilo de arma de fuego, si no necesitan más explorar el diafragma, de pronto estudios de imágenes. Pero la que uno realmente debe explorar el diafragma es la izquierda. Primero, la estabilidad hemodinámica es lo más importante. Inestable o estable. Inestable, no se compliquen, paciente de cirugía. Estable, para la herida. Penetra, no penetra. No penetra, sutura, profilaxis, salida. Penetra, el primer estudio es placa de tórax. La placa de tórax, para ver si hay lesión o lesión pleural, acuérdense que la placa de tórax no nos diagnostica una lesión de diafragma. Prácticamente para ver si hay o no lesión pleural. Pero si es izquierda, aún con placa de tórax normal, siempre estamos en la obligación de descartar que tenga herida de diafragma. Entonces, si la placa de tórax es normal, el abordaje ¿por dónde es? Por abdomen, se hace la laparoscopia. O sea, la laparoscopia o la laparotomía. Si se toma la placa de tórax, estamos hablando de las izquierdas. Si se toma la placa de tórax y la placa es anormal, tiene hemoneumotórax, la recomendación del abordaje no es por laparoscopia, sino por toracoscopia. ¿Esto por qué?
porque ya tiene un tórax comprometido, ¿para qué vamos a abordar por un abdomen? Igual que al contrario, si tiene un tórax normal, ¿por qué vamos a abordar por tórax? Entonces hace toracoscopia, es la recomendación, que permite lavar, ver, identificar bien hasta ventana pericárdica en caso que sean heridas compartidas. Ese es el manejo de la toracoabdominal. Las derechas es diferente, hay una parte torácica y una parte abdominal, igual. Siempre el riesgo es lesión torácica y lesión abdominal. Entonces las derechas, si el paciente está inestable, cirugía. Si está estable, penetra, no penetra. No penetra para la casa, penetra placa de tórax. Placa de tórax normal no es para la casa. Se deja en observación de abdomen y se observa la parte abdominal y se pide una placa de tórax de control a 6 horas. Si la placa de control a 6 horas es normal, al paciente se le da salida. Y se observa el abdomen. Si el abdomen es negativo, posteriormente la observación se da salida. Y esas son las derechas, tanto anterior como posterior derecha. Antes las anteriores derechas manejaban como la izquierda. Entonces las únicas que uno explora, el diafragma, son las izquierdas. Lo de la palpación digital, eso se ha hecho por mucho tiempo, pero créanme que eso es bien difícil y es bien complejo, y aparte va a tener que estar muy bien relajado para poder hacer una buena palpación. Prácticamente ya la palpación digital prácticamente no ha quedado como reevaluada. Lo que hablaba la doctora es importante, lo que dijo muy claramente, hay que entrenarse en eco, sobre todo los que hacen urgencias, porque la ecografía con el eco fase extendido, que permite ver ventana pericárdica en ventanas pleurales, el eco prácticamente en urgencias desplaza la radiografía de tórax de urgencia. O sea, el eco permite en forma más rápida diagnosticar la posibilidad de lesión pleural, ya sea que vaya presente una hemotórax o un neumotórax. En casi todas las instituciones de diagnóstico de urgencia hay un eco. Entonces hay que aprender a hacer el eco. Pero entonces cambia mucho el protocolo a lo que comentó. ¿Listo? Yo no sé si les quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Quedó claro. Quedó claro, Doc. Bueno, sigamos pues. Bueno, ahora sí, continuando con la parte de la zona torácica pura. Esta básicamente la definimos como cualquier zona en el área del tórax que no es ni la zona precordial ni la zona toracoabdominal. Y en esta zona la principal lesión o órgano blanco que va a estar afectado va a ser la pleura. Entonces, ¿cómo es el protocolo de la zona torácica pura? Vamos a hacer lo mismo de todos los protocolos. Primero vamos a ver la estabilidad del paciente. Si el paciente es inestable, va a entrar directamente a cirugía. Pero si el paciente está estable, se ve si penetró o si no penetró. Esto lo vemos, como ya dijimos anteriormente, basado en si pasa el músculo de la fascia torácica superficial o si tiene una lesión en el esternón o una fractura costal. Si no es penetrante, se realiza el lavado, la sutura, se pone antitetánica y se le da la salida al paciente. Si por el contrario sí penetró, se realiza una radiografía de tórax. Si esa radiografía de tórax es anormal o se encuentra pues alguna alteración, se debe entrar directamente a cirugía. Pero si es normal, se va a dejar pues el paciente hospitalizado, se va a observar, se le va a realizar una radiografía de control en unas 6 horas y si esto está normal, se le da la salida al paciente. Siguiente. Bueno, otra muy importante que quisimos incluir aquí son las heridas transmediastinales, que estas las definimos como aquellas heridas que pasan a través del mediastino y tienen una zona de entrada y una zona de salida. Estas normalmente son heridas muy complejas y muy graves y normalmente son causadas por una lesión por herida por arma de fuego. Aquí los órganos o las estructuras que van a estar principalmente comprometidas van a ser el corazón, los grandes vasos, el esófago y la tráquea. Entonces, ¿qué vamos a hacer si encontramos un paciente con este tipo de heridas? Lo mismo, vemos la estabilidad del paciente, si está inestable entra a cirugía y si está estable vamos a estudiar qué es lo que pues, de todas estas estructuras puede estar alterado. Entonces, vamos a hacer un angiotac para ver lo que son, si está alterada la parte vascular, un esofagograma más esofagoscopia para ver si está alterada la parte digestiva y una traqueobronquioscopia. Como un dato curioso que quise poner aquí es que existen unas heridas que comparten 3 áreas y estas heridas van a ser las heridas que están ubicadas en la parte del epigastrio. Siguiente.
Bueno, listo. Entonces aquí puse principalmente las heridas que no se deben explorar. Es prácticamente heridas que nosotros no podemos tocar. Estos son esas heridas en que son en pacientes inestables, las heridas que son principalmente por heridas por armas de fuego, las heridas de tipo puntiformes, también aquellas heridas que se generan en la parte o en la zona lumbar, y heridas que ya tengan signos de penetración, como son los pacientes que están presentando evisceración, epiplocele, hematemesis o enterorragia. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de las 5 patologías que van a amenazar la vida en trauma de tórax. ¿Por qué es importante? Porque nosotros estar en un servicio de urgencias, como bien lo mencionó el doctor al inicio, pues es importante identificar ese tipo de patologías y llegar a un diagnóstico rápido. Iniciamos con el neumotórax. Atención. ¿Qué es? Pues es cuando entra aire al espacio pleural, queda entre el pulmón y la pared del tórax y no puede salir. Entonces, ¿qué se va a formar? Una válvula de una sola vía. Esto hace que el aire se acumule con cada inspiración que hace el paciente y colapse el pulmón, empujando así el mediastino, que es lo grave pues, de esta patología. Siguiente. Para ver si la tráquea está desviada, podemos tocar la horquilla del esternón, ¿vale? La fisiopatología pues es sencilla. El aire se acumula en la cavidad pleural, el pulmón colapsa, el corazón y los grandes vasos se desvían hacia el lado contrario, lo que comprime el mediastino, puede ser la vena cava, baja el retorno venoso, baja el gasto cardíaco y por lo tanto va a producir un shock y una muerte rápida. Los síntomas y signos para llegar pues, a este diagnóstico es una disnea intensa, taquicardia, hipotensión, desviación de la tráquea pues, al lado contrario, ausencia de los ruidos respiratorios de un lado o murmullo vesicular abolido, ingurgitación yugular y tórax hiperresonante pues, a la percusión. Hay un dato que es importante tenerlo en cuenta, que este diagnóstico es clínico, no se va a esperar a que se le tome una imagen y el tratamiento debe ser de inmediato. Un tubo de toracostomía en el quinto espacio intercostal con línea medio axilar. Siguiente. Siguiente. Aquí les dejé una breve imagen y un video para que ustedes puedan ver. Ahí se ve pues el tórax aumentado de tamaño, no se mueve mucho. Y pues este es el procedimiento que hacen. Quise colocar estos videos para que pues así ya nos quede un poquito más grabado. Siguiente. Bueno, la siguiente patología es el taponamiento cardíaco, que es la acumulación de sangre o de líquido en el saco pericárdico. ¿Y esto qué es lo que va a ocasionar? Pues este saco pericárdico rodea el corazón y cuando se llena, pues impide el llenado y el movimiento y las contracciones del corazón y causa un shock obstructivo. Aquí la muerte es por falla circulatoria y está la triada clásica, que ya lo habló mi compañera Isabela, es la hipotensión, los ruidos cardíacos velados y la ingurgitación yugular. Algo súper importante es que en esta patología también se verá el pulso paradójico, que es cuando la presión sistólica baja más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Taponamiento cardíaco puede ser por un trauma torácico penetrante, por ejemplo, en pacientes apuñalados se ve bastante, y pues el tratamiento es manejo de cirugía de urgencia, una pericardiocentesis urgente y una toracotomía de emergencia, que es pues abrir el tórax. Siguiente. Siguiente. Bueno, gracias. Hemotórax masivo es un sangrado masivo mayor de 1500 mililitros dentro pues, del espacio pleural. El pulmón no puede expandirse y pues se pierde el volumen circulante. Aquí les coloqué una radiografía de tórax para que vean cómo se ve un hemotórax masivo. Es totalmente opaco en el lado izquierdo. La fisiopatología: se rompe un vaso grande,
se llena de sangre la cavidad pleural y el pulmón colapsa y también hace que el paciente se desangre internamente. Los síntomas que va a tener el paciente es la disnea, la hipotensión que mencionaba el doctor, ruidos respiratorios disminuidos, esto es súper importante, la matidez a la perfusión y los signos de shock hipovolémico. El manejo pues es un tubo de tórax. Siguiente. Ya el neumotórax comunicante o abierto, como lo pueden ver en la imagen, es cuando hay una herida abierta en el tórax que comunica directamente el aire exterior con el espacio pleural y el aire entra y sale por esta herida. Y así se impide como la ventilación normal pues, del pulmón. Con cada respiración lo que va a pasar es que el aire entra por el defecto en la parte del tórax y el aire no entra bien como a los pulmones, entonces causa una hipoxia grave. Los signos, la herida abierta torácica, los ruidos respiratorios disminuidos, el sonido del aire al respirar y el movimiento de aire por la herida. El tratamiento también es un tubo de tórax. Y el tórax inestable, aquí también les dejo un video para que ustedes puedan observar más o menos cómo se ve. También llamado bolet costal, es una fractura de más de 3 costillas consecutivas en 2 puntos. Y esto lo que hace es que un segmento del tórax se mueva de manera independiente. Aquí el segmento roto se mueve en sentido contrario al resto del tórax al respirar, entonces por eso se produce ese movimiento paradójico y hace que pues la respiración no sea eficaz, que sea ineficaz y haya un dolor intenso y también una hipoxia. Los signos pues ya podemos saberlo, que es el movimiento paradójico, la disnea y la hipoxia. Y el manejo es analgesia, oxigenoterapia, terapia respiratoria y si no mejora se intuba y ventilación positiva. Bueno, aquí algo pequeño que quisimos añadir fue lo que son las indicaciones de tubo de tórax, tanto como para ponerlo como para retirarlo. Tenemos que las indicaciones para la colocación del tubo de tórax están en neumotórax mayor al 25%, también un neumotórax menor al 25%, pero en pacientes que estén totalmente sintomáticos, un neumotórax grado 2 o 3, si está presentando el paciente una herida soplante del tórax, cualquier tipo de neumotórax en un paciente que es llevado a cirugía, también en cualquier tipo de neumotórax en un paciente que está conectado a un respirador y cualquier neumotórax en un paciente que va a ser trasladado por vía aérea. Siguiente. Y ya para retirarlo, tenemos primero que pues haya una ausencia de drenaje de aire en las últimas 24 horas o también cuando el drenaje de líquido es menor de 100 o 150 cc en 24 horas. También cuando tenemos un tubo obstruido, ya que a veces la ausencia del drenaje puede indicar que el sistema está ocluido, lo que también es una indicación principal para el retiro del tubo. Aunque normalmente cuando este se retira, pues se vuelve a poner uno nuevo. También teniendo en cuenta el estado de la evolución de la enfermedad de base, si es una neumonía, un empiema o un absceso pulmonar, se quita si el paciente ya desaparece la fiebre y la mejoría pues, del paciente es obvia. Cuando hay ausencia de burbujas, cuando un paciente tose, también cuando hay una buena reexpansión pulmonar comprobada mediante la auscultación del hemitórax que estuvo comprometido, la reexpansión pulmonar en una radiografía de tórax y una oscilación de menos de 2 centímetros de la columna de líquido en el tubo o en la manguera de drenaje. Hola, ¿me escuchas? Venga, antes de cositas, unos punticos solamente. Eso muy bien lo del trauma de tórax, importante sobre todo en el hemotórax, atención, es que el diagnóstico, recalcarle que el diagnóstico es netamente clínico. Ustedes tienen que actuar por la clínica, ¿no? O sea, esos pacientes con una hemotórax, atención, esos pacientes no da tiempo para ustedes llevarlos a rayos X. Esos pacientes rápidamente, en 3 a 5 minutos les muere. Entonces ese paciente el diagnóstico es netamente clínico.
O sea, usted ve que parece con insuficiencia respiratoria, tráquea desviada hacia el lado contralateral, tiene un emitora más ancho que otro. Para alguien que tiene abierto que no nos deja escuchar, hay un ruido externo. Eso, muy bien. Entonces, el neumotórax a tensión tienen que hacerlo clínicamente. Pues no mande, porque me ha tocado verlo, pacientes que mandan a rayos X, y los pacientes entran en paro en 3 a 5 minutos. O sea, ustedes tienen que actuar rápidamente. ¿Qué tienen que hacer? Descomprimir el tórax con lo que tengan. Un cuchillo, una aguja, lo ideal es colocar un tubo de tórax. El diagnóstico, vuelvo y repito, es netamente clínico, un tórax hiperresonante, la tráquea desviada hacia el lado contralateral, una emitora lo ve uno grandote. Pacientes están en dificultad respiratoria y tiene una clínica muy parecida y se confunde porque tiene parecido a la entrada de Beck. Tiene incursión yugular, tiene hipotensión y tiene verdad, los ruidos cardíacos. ¿Por qué se ingurgita? Es porque el mediastino, al tener un motor de atención, se desplaza al lado contralateral y lo acaban de decir, angula totalmente la cava. Entonces se cae totalmente el gasto. El paciente entra en una hipotensión que si usted no descomprime, el paciente prácticamente le muere. Está irritado por lo mismo, porque tiene indudablemente la parte vascular desplazada hacia el lado contralateral. Lo demás está muy bien, o sea, es el manejo de la... Uno que nunca nadie fue la lesión de grandes vasos, lo haremos después, que está asociado con trauma cerrado. Eso no, pero bien. Sigamos con el abdomen. Buenas noches, Doc. Qué pena si se escucha un poco de ruido, lo que pasa es que me encuentro en el servicio de urgencias. Entonces, vamos a hablar de trauma de abdomen. Sabemos que el trauma de abdomen representa una emergencia pues quirúrgica en los servicios de urgencias y más en nuestros contextos de hospitalarios en Colombia, que donde se ve muy frecuente este tipo de trauma por arma cortopunzante o por algún tipo de traumatismo en accidentes vehiculares. Sabemos que pues alrededor de que lo más común, mejor dicho, por arma blanca, es alrededor de hígado, que está entre el 40%, el intestino delgado un 30% y el diafragma, que son un 20%, y tenemos por último el colon, que es alrededor de un 15%. Dentro del trauma de abdomen nosotros podemos clasificarlo en dos, que sería el trauma penetrante de abdomen y el trauma que no penetra. Yo les voy a hablar un poco del manejo del trauma penetrante, del trauma penetrante, que básicamente lo quise resumir en un algoritmo que nos va a ayudar a tenerlo claro en nuestra cabeza para pues tener una mejor percepción y poderlo utilizar en nuestros servicios de urgencias. Entonces, en el trauma abdomen anterior y de flancos tenemos un paciente que está inestable o está estable. Eso dependiendo pues de los criterios. Qué pena. Qué pena. Y tenemos entonces el inestable, que tenemos que el paciente, como ya lo habían dicho mis compañeros, es un paciente que tiene todos los criterios de inestabilidad, se pasaría a cirugía. Si nuestro paciente está estable y el trauma no penetra, entonces hace un lavado exhaustivo, sutura, profilaxis, antitetánica y salida, que ya les hablará más tarde mi compañera de eso. Si está estable y penetra, entonces vamos a tener que es una observación de 10 horas. El paciente tenemos que dividirlo en dos. 5 horas, 5 horas el paciente dentro de nuestras unidades con comida y 5 horas sin comida. Si a las 5 horas de la comida el paciente tiene abdomen negativo, se le da salidas. Si lo tiene positivo, el paciente pasa a cirugía. Pásalo, por favor. Luego tenemos el abdomen posterior y zona lumbar, que está igual, inestable o estable. Si el paciente está inestable, pasa a cirugía. Si está estable y no penetra, lavado exhaustivo, sutura, profilaxis antitetánica y la salida. En cambio, si penetra, no se explora inmediatamente, sino que en este tipo de pacientes hacemos una observación de 48 horas. Igualmente como la anterior, que eran 5 horas y 5 horas, acá se hacen 24 y 24. Si el abdomen está negativo a los 24, se da salida, y si está sin comida y está positivo, se realiza cirugía. Bueno, entonces ahora para hablar
del trauma cerrado o pues del manejo del trauma no penetrante, es importante tener en cuenta cuál es la cinemática del trauma. Es decir, pues identificar si nos encontramos frente a un abdomen agudo, dudoso o negativo, que mis compañeros más adelante van a explicar como las características de cada uno. Pero pues algo como más fácil es mirar si el paciente está estable o no estable. Aquí me pareció súper importante tener en cuenta cuáles van a ser los abdómenes que no se van a valorar. Entonces, si nos encontramos frente a un trauma raquimedular, es decir, frente a un paciente que tenga una lesión a nivel de T10, pues no lo vamos a valorar. Si tiene algún compromiso de la conciencia, es decir, si tiene un Glasgow menor de 10 o si el paciente pues ha ingerido alcohol o alguna sustancia psicoactiva o si nuestro paciente pues está bajo alguna analgesia, alguna sedación profunda y en algunos casos cuando el paciente pues está en hipotermia no vamos a valorar. Siguiente. Entonces, aquí el manejo va a ser diferente si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, entonces lo que hacemos es iniciar con un rescate de líquidos, le colocamos un goteo a 250 cc y le realizamos el EcoFast. Entonces, si el EcoFast sale positivo, entonces hacemos una laparotomía o una laparoscopia. Si el EcoFast sale negativo, entonces buscamos alguna causa de shock diferente. El EcoFast sale positivo pues cuando hay algún líquido dentro de la cavidad peritoneal. Y por otra parte, si tenemos un paciente que está estable, entonces igual forma, le hacemos el EcoFast. Entonces si sale positivo, entonces lo que hacemos es un TAC de abdomen. Esta la hacemos como una prueba pues complementaria, como ya sabemos, lo que nos va a ayudar a ver es que si hay una lesión dentro de una víscera sólida, que sea la causante del sangrado y del hemoperitoneo del paciente. Entonces, si tenemos algún hallazgo, lo llevamos a cirugía para resolver la causa del sangrado. Si el TAC de abdomen no nos muestra ninguna lesión, entonces lo que hacemos es que de igual forma lo llevamos a cirugía, pero aquí puede ser a una laparoscopia o una laparotomía. ¿Y esto para qué? Pues para poder mirar de dónde está sangrando el paciente. Aquí es importante tener en cuenta que antes usábamos el lavado peritoneal diagnóstico, pero ahora pues ya lo que hacemos es que usamos el EcoFast. Siguiente.
Bueno, ya para hablar de abdomen dudoso, pues recordemos que el abdomen dudoso es una situación clínica de trauma donde el mecanismo de la lesión pues hace sospechar un compromiso abdominal, pero pues al examen físico no vamos a encontrar nada, o sea, no va a ser confiable y tampoco van a haber hallazgos clínicos concluyentes, ¿ya? Sin embargo, esto no se puede descartar una lesión intraabdominal, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado porque si hay una lesión oculta a nivel abdominal, puede pasar desapercibida y pues va a progresar a una hemorragia masiva que me va a llevar a la muerte del paciente. ¿Cuándo se debe sospechar el abdomen dudoso? Pues cuando el paciente haya tenido un trauma craneoencefálico, cuando tenga un Glasgow menor de 10, o que el paciente esté intoxicado, o que tenga una lesión medular, pues a nivel alto, como ante 10, ¿sí? O que un dolor me enmascara el dolor abdominal, ya sean fracturas de pelvis, en costillas inferiores o en la columna, o una contusión toracoabdominal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer principalmente? Siguiente, por favor. Vamos a realizar lo que es el ECOFAST. ¿Sí? Eso, gracias. ¿Sí? De inmediato, ya sea el paciente esté estable o inestable, ya que esto es rápido, no invasivo y pues nos da una visión general de lo que hay en el abdomen. Si hay líquido libre, pues ya sabemos que hay una lesión que está sangrando, ¿sí? Y se debe intervenir inmediatamente. Pero si es negativo, si va un falso negativo, debemos ir al TAC de abdomen para pues, saber si el paciente está estable, se puede mandar de una vez a un TAC de abdomen, ¿sí? Ya que este es un estudio muy completo, ¿sí? Y el problema está en que no se puede usar en pacientes inestables, ¿ya? En pacientes inestables lo principal sería una laparotomía exploratoria, ya que el lavado peritoneal diagnóstico ya no se usa mucho, la verdad. Pero, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? En resumen, todo paciente que tenga hipotensión persistente, sospecha de trauma abdominal y un FAST positivo o que no esté disponible, un ECOFAST disponible, no disponible, se debe indicar la laparotomía exploratoria inmediata, ¿ya? Entonces, ya como para que lo entiendan bien, si el paciente tiene un mecanismo de trauma abdominal significativo, pero no se puede evaluar clínicamente, se debe actuar como si el abdomen estuviera lesionado hasta que se demuestre lo contrario. Siguiente. Bueno, pasando a la parte del trauma vascular periférico. Dale siguiente, por favor. Listo. El trauma vascular periférico se define en sí como la lesión de los vasos sanguíneos, arterial y venoso, mayores a 4 milímetros. Vamos a tener que los mecanismos de lesión se van a dividir en penetrantes y cerrados. Dale siguiente. El trauma penetrante, este es ocasionado a partir de objetos o cuerpos extraños, ¿sí? Los cuales ya sea por sus características físicas, es decir, que tengan bordes agudos, y también a partir de la energía cinética y mecanismos de desaceleración, van a lograr causar una lesión en los tejidos y estas se caracterizan pues como tal por la pérdida de la integridad del mismo. Entonces, aquí vamos a ver que va a haber una perforación del tejido y va a haber pues un ingreso a distintos planos, según pues también la transferencia de la energía, como mencionaba. Por definición, se va a determinar que un traumatismo es penetrante cuando compromete el tejido posterior a la fascia, ¿sí? También va a ser cuando atraviese la fascia. Y pues esto va a comprometer estructuras como músculos, tendones, huesos, estructuras vasculares y nerviosas. Dale siguiente. El trauma contuso o cerrado es un traumatismo que se produce a partir de la acción de objetos rígidos, duros, de superficie obtusa o roma, los cuales van a actuar sobre el organismo o de los tejidos y todo esto pues igualmente a partir de la transmisión de energía cinética y la fuerza que se vaya a ejercer sobre los tejidos. Sin embargo, aquí en comparación al anterior no va a haber una pérdida de la continuidad del tejido y se caracteriza también porque pues no genera como tal una cavidad y no hay una perforación visible. Sin embargo, también se pueden generar lesiones en planos superficiales y tejidos blandos como por ejemplo equimosis, hematomas y ya propiamente dicho ocasionar una lesión sobre los órganos y producir fracturas. Sobre todo con esta última, pues teniendo la posibilidad de ocasionar daño en estructuras vasculares y nerviosas a partir de fragmentos óseos.
Algo más es que es importante destacar que en estos casos hay un alto riesgo de que se produzcan fenómenos como el síndrome compartimental y procesos isquémicos, dado pues la acumulación de presión que se produce a partir de como de esa imposibilidad para liberar esa presión que se ejerció, y esto pues lo conoceríamos como un hematoma expansivo, que se produce pues secundario al trauma. Dale, siguiente. La clasificación anatómica, bueno, se va a considerar el trauma vascular periférico en miembro superior a partir de la arteria braquial. Pues como sabemos, de ahí se comprende la arteria radial, la cual aporta alrededor del 25% de la irrigación del miembro superior, y la ulnar, que aporta el 75% restante. En cuanto al trauma vascular periférico ya en miembro inferior, vamos a partir pues de la arteria femoral, la cual va a pasar exactamente pues por la mitad del ligamento inguinal, como sabemos. Y aquí pues hay una excepción, y ya es como una variación de la literatura, y es que la clasificación como tal del trauma vascular en miembro inferior, algunos autores mencionan que la arteria femoral profunda, la cual irriga el compartimiento lateral del músculo, no cuenta como trauma vascular periférico. Dicen, solamente consideran la femoral común, la superficial, la poplitea, las tibiales, la fibular y el tronco tibio-peroneo. Y algunos pues parten de decir que incluyen estas arterias cuya pues interrupción compromete directamente la perfusión distal y por tanto pues amenaza con la pérdida del miembro. Esto sí sería bueno verlo ahorita. Bueno, dale siguiente. La epidemiología. Bueno, el trauma vascular se considera que corresponde alrededor del 3% de todos los traumas a nivel mundial. A nivel internacional se observa la incidencia anual estimada en civiles. Ahorita vamos a hacer esa diferenciación entre el contexto civil y militar, que es importante, y varía del 0.9 al 2.3 por 100.000 casos que se presentan. Ya ahorita en el contexto de los ingresos al servicio de urgencias por trauma en Colombia, las lesiones vasculares son relativamente bajas. Se habla que representan alrededor del 0.67% en la totalidad de los pacientes. Bueno, el contexto civil, como mencionaba, la verdad es que es poco común. Sin embargo, pues suponen una alta tasa de mortalidad y complicaciones asociadas. En Colombia, como mencionaba, ese 0.67% de los ingresos por trauma van a corresponder a lesiones vasculares, y de ese porcentaje, alrededor del 89% va a corresponder al trauma vascular de tipo penetrante, y el 3% ocurre por otras causas, donde se incluyen lesiones iatrogénicas, por explosiones y también por aplastamiento. La medida de presentación va a ser en pacientes masculinos de entre 20 a 30 años, en donde el 59% del trauma vascular va a ser causado por heridas por arma de fuego y un 33% por heridas por arma blanca. Y el 7% restantes pues, va a ser secundario al traumatismo cerrado. Dale, siguiente. Bueno, lo que mencionaba el contexto militar, muy breve. En el contexto militar es mucho más frecuente el trauma vascular periférico, supone la mayor causa de morbimortalidad en combate, y más pues teniéndolo en cuenta ahorita que estamos en conflictos. Este probablemente pues se debe al uso y a la eficacia de los chalecos antibalas, que si recordamos bien pues lo que se evidenció como en conflictos del siglo pasado, la mayoría de las bajas se producían a partir de traumas de tórax y abdomen. Y entonces con la llegada de los chalecos pues esto ha cambiado, y ahorita la mayor dificultad es en cuanto al trauma vascular periférico. Entonces pues como un ejemplo de lo anterior pues podríamos tomar como referencia los datos del actual conflicto ruso-ucraniano, ya que pues como tal no se disponen de cifras a nivel nacional, pero en este conflicto está reportado que alrededor del 78% de las bajas totales corresponden al trauma vascular periférico, siendo pues las extremidades inferiores la ubicación anatómica más frecuente, que es como vemos pues lo que queda sin cubrir, ¿no? Por la parte del chaleco. Listo. Dale, siguiente. Doctor, antes es que ya se va a cortar. ¿Hacemos otra llamada? ¿Qué tanto les queda? Pues yo creo que pues bastantico. Pues nada más de trauma vascular. ¿Y ahí acabamos en vascular?
Sí, doctor. ¿No se alcanza a terminar en 5 minutos? No, ¿No? Hágale entonces, van abriendo otro link. listo. Ahí ya se los envié.